Hola, soy Cecilia Ventrice, médica dermatóloga. Te invito a disfrutar conmigo de un nuevo episodio. Hoy hablaremos con la doctora Valeria Angles sobre dermatitis atópica, respuestas concretas a preguntas frecuentes. Hoy tenemos de invitada a una gran amiga de la casa de la Sociedad Argentina de Dermatología, la doctora Valeria Angles. Ella es la jefa de sección del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano en la parte de dermatología infanto-juvenil y además es la coordinadora del grupo de la Sociedad Argentina de Dermatología que se dedica a la dermatitis atópica. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, Vale. Muchas gracias, Ceci, por la invitación y también a la sociedad por haberme convocado a grabar este podcast tan importante para los pacientes. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Queremos saber, así, en términos generales y que la población lo pueda entender, ¿qué es la dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel, ¿sí? Que evoluciona característicamente en brotes, o sea que el paciente lo que va a presentar son brotes y mejorías a lo largo del curso de la enfermedad. Estos brotes, lo que vamos a ver son máculas eritematosas, o sea, manchas rojas en la piel, que a veces pueden tener descamación, ¿sí? Que pueden picar. Es característicamente pruriginosa la dermatitis atópica, ¿sí? Y que, bueno, esto se va a repetir a lo largo del curso de la enfermedad, o sea, a lo largo de todo el tiempo que dure la dermatitis atópica. La causa de por qué se produce la dermatitis atópica es multifactorial, o sea que hay muchos factores que están involucrados en su desarrollo. Muchas veces tiene que ver con lo genético, o sea, con lo que hereda el paciente, ya sea del padre o de la madre. Si la mamá o el papá o alguien en la familia tiene dermatitis atópica, tiene asma, tiene rinitis, tiene estas características de atopía, el paciente lo puede presentar como dermatitis atópica. Hay casos en que no hay ningún antecedente familiar, o sea que es el primer paciente de la familia que tiene dermatitis atópica, claro, o que no tiene comorbilidades, o sea que no tiene otras enfermedades atópicas como las que nombré antes asociadas, ¿sí? Así que básicamente la dermatitis atópica es eso y puede estar obviamente influenciada por muchos otros factores que después vamos a nombrar, ¿sí? Claro, sí, absolutamente. Y en esto, un poco de lo multifactorial también creo que está bueno porque los dermatólogos, viste, repetimos mucho lo de multifactorial y es cierto, porque la mayoría de las patologías, o sea, sabemos y entendemos, pero no conocemos de todo el trasfondo. Pero nos permite de alguna manera ciertos de esos factores multifactoriales que hacen a la palabra poder manejarlos, ¿no? Y darle una mejor calidad de vida al paciente. Exactamente. Y hablando de esto que mencionabas de desencadenantes, ¿hay ciertos desencadenantes que por ahí predispongan al paciente a tener brotes más seguidos? Sí, obviamente que primero y principal una dermatitis atópica mal controlada que tiene brotes permanentes, hay que ver qué es lo que está llevando a que ese paciente tenga brotes permanentes. ¿Y qué los pueden gatillar estos brotes? Bueno, como dijimos, son muchas cosas. Puede ser lo ambiental, ¿sí? Los cambios bruscos de temperatura, frío, el calor. Hay ciertas épocas del año donde los pacientes atópicos suelen brotarse más, como por ejemplo el otoño, el invierno. Algunos lo hacen en el verano, menos frecuente, pero puede suceder también. También puede estar asociado a los virus, a las bacterias, las infecciones. Uno le dice a la mamá a veces, bueno, si tiene diarrea, si tiene moco, si tiene un catarro, por ahí presenta un brote o se reactiva el brote de dermatitis atópica, que los padres sepan que pueden esperar eso, o el paciente adulto también. Si tiene alguna infección bacteriana de la piel, no sé, un impétigo, o sea, infecciones con, no sé, pus en la piel o cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana, micótica o algún parásito, ¿sí? Que tenga, no sé, caspa o malacesia o algún hongo también que pueda llegar a empeorar esta condición. Y también el estrés, ¿sí? Todos sabemos que la gente dice, no, él tiene brotes nerviosos, en realidad no es que sea una enfermedad porque el paciente es nervioso, sino que porque el estrés puede llegar a desencadenar un brote, el estrés de un examen, el estrés bueno o malo, les decimos a los pacientes. ¿Sí? Un estrés bueno de que, por ejemplo, si un nene es el cumpleaños, está muy ansioso, o puede desencadenar un brote de dermatitis atópica, o un estrés, digamos, no tan bueno, que puede estar desencadenado por algo triste que le pasó o algo que, digamos, altera su parte psicológica, ¿sí? Bullying, etcétera. También puede generar un brote de dermatitis atópica o empeorar una dermatitis atópica preexistente. Y dentro de los desencadenantes también tenemos todo lo que son los contactantes, ¿sí? Siempre hablamos con los pacientes de utilizar ropa adecuada, ropa de algodón, que no sea
no tengo contacto con nylon, con lana, con tejidos sintéticos en la piel, las etiquetas, usar la ropa. Si el paciente es muy sensible, usa la ropa al revés, como para que los bordes de las costuras no irriten la piel, las etiquetas también irriten la piel. Evitar los accesorios de metal, como las pulseras, los anillos, ¿sí? Los colgantes que pueden tener níquel, que es un metal que está frecuentemente en todos los accesorios, incluso a veces les decimos que la plata y el oro pueden estar mezcladas con níquel y eso genera dermatitis de contacto. Y sabemos que los pacientes con dermatitis atópica tienen más predisposición a tener dermatitis de contacto que los que no tienen dermatitis atópica, ¿sí? O sea que, bueno, son muchas cosas, maquillajes, perfumes, o sea que en la consulta uno tiene que abarcar un montón de cosas y de a poco ir educando al paciente para justamente identificar qué cosas lo brotan más que otras, ¿sí? Al paciente y a la familia también, Exactamente. ¿no? Que es una enfermedad que termina atravesando todo el círculo familiar, ¿no es así? No sé. Sí, es verdad, eso que decís es muy cierto. Cuando se trata de casos pediátricos, el nene en general por esto del prurito, del dolor en las lesiones, muchas veces le cuesta conciliar el sueño, no duermen adecuadamente y eso hace que la familia tenga que estar pendiente de noche del chico, ¿sí? Teniéndole las manos o durmiendo incluso con el chico para evitar que se rasque, que se lastime. Y eso obviamente altera no solamente la calidad de vida del niño, que no duerme bien y no rinde bien en el colegio y después se duerme en el colegio, sino de los padres que el otro día tienen que seguir con su rutina, trabajar. Al adulto un poco también le pasa lo mismo, no duermen bien de noche por el prurito, el dolor, la molestia, y de día también rinden mal en sus trabajos o es una carga de enfermedad que termina llevando a depresión, a alteraciones del humor, todo que va trastornando la vida de esa familia o de los convivientes, de los pacientes severos, ¿no? Por supuesto. Y vos cuando tenés una consulta de primera vez, ¿preferís que esté todo el círculo familiar? ¿Preferís para que esté solo el paciente, en este caso pediátrico, y la madre, el padre, o digamos, o el adulto responsable? ¿Qué te sirve? ¿Cuánto dura esa primera consulta? ¿Es difícil llegarle al paciente al principio? Porque por ahí quizás hay un poco de reticencia porque escuchan siempre repetir lo mismo. Sí, exactamente. Las primeras consultas duran mucho tiempo. Nosotros tenemos un consultorio especializado de dermatitis atópica que hacemos junto con un alergista en el caso del hospital italiano y dura más o menos media hora, claro, que para una atención hospitalaria es bastante. Sí, a veces se extiende hasta una hora si tenemos tiempo, porque se abarcan todas estas cosas que te digo yo a vos ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden esperar? Predecir las cosas que le van a pasar, explicarle todos los factores desencadenantes y agravantes, explicarle también cuáles son los tratamientos, las opciones, que pierdan el miedo a los tratamientos, la corticofobia, que hay muchos pacientes que usan cremas, que tienen miedo a usar las cremas que le da el dermatólogo, que tienen corticoides o que tienen otros productos, otros fármacos. Y la creencia, ese mensaje optimista, sí, ¿no? De la realidad de todas las posibilidades terapéuticas que existen hoy, que no es la misma, no son las mismas herramientas que con las que contábamos por ahí hace 10 años. Entender que si uno adhiere al tratamiento y confía en el médico tratante, es como que se puede ir escalando y eventualmente encontrar la calma, digamos, exacto, ¿no? Y también preguntarle al paciente todo lo que viene haciendo, porque ahí uno empieza a encontrar un montón de errores y puede optimizar ese tratamiento que estaba haciendo. Claro. Y a veces solo con optimizar ese tratamiento el paciente mejora, porque a veces no es ofrecerle lo último o lo más complicado, sino ir desde lo básico. Siempre es como que reseteamos, ¿no? Bien el paciente y tratamos de optimizar todo ese tratamiento que está haciendo, aprovechando las cosas que tiene, ¿sí? En su casa, que digamos, la accesibilidad de lo que tiene, y después en caso de que eso no vaya, bueno, ahí yo voy escalando, ¿sí? Pero siempre resetear, empezar de cero, optimizar el tratamiento. Creo que en cada escalón de tratamiento hay que optimizar, porque si no es muy fácil indicar lo más complejo de entrada y no sirve si uno no optimiza el resto. Totalmente, el 50-50, ¿no? Sí. Que decimos siempre, es un 50, pero después cuando vos estás en tu casa, ese 50% del éxito terapéutico también depende de vos, y aunque uno repita, claro, ¿y será tan importante que me tengo que bañar con agua templada y no agua caliente? Sí, te juro que sí, y no estar tanto tiempo abajo del agua, y ponerte crema hidratante, y hace al éxito, ¿no? Exactamente. O sea, hay pacientes que por ahí están con un tratamiento biológico o una pequeña molécula y dejan de ponerse hidratante, dejan de hacer el tratamiento tópico, se bañan con agua muy caliente, o sea que
Y ahí vemos que no le estamos sacando el provecho al tratamiento que el tratamiento debería darse. Claro, porque una digamos, cosa no saca no la saca otra, la digamos, otra. sí. Todo es suma, Todo es digamos, suma. suma. Desde el tratamiento de base, como vos decías, emolientes, los pautas generales de cuidado de la piel, que son el baño con agua caliente, un jabón adecuado, un Sindet adecuado, ¿sí? La ropa adecuada, todo eso suma y eso para todos los pacientes es lo mismo. Es lo mismo. Después de ahí uno va agregando, no funcionó con esto, optimicé, no funcionó, vamos al otro escalón, no funcionó, vamos al otro escalón. Claro. Hay muchas opciones y el mensaje, como decís vos, esperanzador, Sí, de que totalmente. tratamientos hay muchos y hay que encontrar el que se ajusta a ese paciente. Claro, no, porque además algunos empiezan muy de chiquititos y van Exacto. a convivir con esto, ¿no? Exacto. Varios años, entonces, y eso me da pie a la siguiente pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con si hay distintas dermatitis atópicas o si son todas iguales y cómo la vas viendo evolucionar a lo largo de los años, ¿no? Sí, bueno, la dermatitis atópica se clasifica en 3 tipos principales, ¿sí? Los pacientes leves, que por suerte son el 90%, ¿sí? Leves me refiero a que tienen pocas lesiones o pocas áreas de la piel afectadas, para que el paciente entienda, son lesiones más circunscriptas, más localizadas y que responden adecuadamente en general a los emolientes, a los corticodestópicos. O sea, esos son los pacientes el 90%. Esos pacientes en general van a andar bien, van a tener O sea, que una ya eso buena es alentador. evolución. El 90% Es alentador, muy, de los muy alentador. pacientes. Y de esos pacientes, la mayoría van a mejorar con el tiempo, ¿sí? En la adolescencia, en la adultez. Van a tener siempre la piel sensible, sí. Cualquier cosita que se pongan por ahí le irrita, pero digamos, van a tender a mejorar en la adolescencia o en la adultez, ¿sí? Después tenemos un gris de los pacientes moderados, ¿sí? Que podrían llegar a ser un 5%, entre un 10 y un 5%. Pongámosle que los leves sean 80 y un 10% más sean moderados. Y esos moderados son los que van a ir desde a veces que tienen pocas lesiones, tienen rebrotes un poquito más fuertes cada tanto o más intensos, pero que bueno, también podemos manejarlos de manera adecuada con los primeros escalones de tratamiento, ¿sí? Con estrategias más de hacer un tratamiento proactivo con corticodestópicos, o sea, hacer un tratamiento un poquito más largo con las cremas con corticodestópicos de una secuencia determinada que tiene que explicar el dermatólogo. Pueden andar también en los momentos de brote con algún vendaje húmedo, en alguna zona recalcitrante. Pueden necesitar algunos periodos de fototerapia, que son tratamientos con unas luces especiales. Usamos, sí. Pero bueno, son pacientes que también son moderados y que bueno, en esos pacientes que cabalgan en esa superposición a veces pueden terminar siendo leves o a veces pueden terminar siendo severos, ¿sí? Con el tiempo, si los rebrotes son intensos y frecuentes, bueno, pueden terminar teniendo una dermatitis atópica severa. Y los severos, que son los que más nos preocupan, que no son la mayoría, que eso es importante tenerlo en cuenta, que es un 10%, ¿sí? Hasta un 10% son severos, esos son los que van a necesitar ya tratamientos más sistémicos, le decimos nosotros, o sea, un tratamiento que va a tener que desinflamar desde adentro, de alguna manera para que lo entiendan, la piel, ¿sí? Claro. Por eso necesitan o tomar alguna medicación o inyectarse alguna medicación, o en algunos casos la fototerapia también puede ser considerada tratamiento sistémico, ¿sí? Que son las luces, ¿sí? Las luces van para los moderados, los severos también. Es como el primer escalón de la complejidad de lo que viene después del moderado a severo, ¿sí? Y las luces un poco también, me parece importante esto porque terminan siendo dosis terapéuticas que son controladas por el dermatólogo, Sí. ¿no? Porque a veces se confunde mucho, sobre todo en los niños chiquititos, el tema de la exposición solar. Es cierto que mejoran en el verano, pero como también tomar recaudos con esto, ¿no? Que no es lo mismo la radiación ultravioleta que viene del sol, digamos, con la que nosotros manejamos en Exactamente. consultorio. Yo le explico a los pacientes que el sol tiene 3 tipos de radiaciones, UVA, UVB y UVC. Nosotros en realidad para la dermatitis atópica preferimos la UVB, ¿sí? Y de esa UVB una franja, o sea que no es toda la UVB, es una parte, ¿sí? Y esa parte es la terapéutica, es la que no le va a hacer daño, es la que uno puede controlar. Entonces, bueno, por eso preferimos hacer estas luces, esta fototerapia como primera medida, porque es un tratamiento bastante inocuo, que no tiene efectos colaterales, que se puede usar en niños pequeños, desde que se puedan parar en la lámpara ya puede hacer fototerapia, ¿sí? Claro. Y que en general
Va muy bien, sobre todo en los que son leve moderados, que necesitan algo un poquito más, ¿sí? Y bueno, lo que a veces viene en contra de la fototerapia es que no hay en todo el país, es difícil a veces el acceso y que tienen que ir 2 o 3 veces por semana y eso a veces a la dinámica familiar complica, ¿no? Llevar al paciente o el mismo adulto también que tiene que faltar al trabajo, pero bueno, hay lugares donde por suerte el horario es bastante extendido y pueden acceder, pero bueno, el acceso también en los lugares más remotos del país es difícil, no es que todos tienen el mismo acceso y a veces tenemos que pasar un sistémico, o sea, un tratamiento con pastillas o con inyecciones porque no tiene acceso a ese tratamiento, ¿sí? Claro. Pero es una muy buena opción. ¿Sí? Es una muy buena opción terapéutica, sí. Y en relación o siguiendo la línea esta del exposoma, por decirlo de alguna manera, hablando del sol, hablando de los humos, la polución, inclusive la comida, ¿hay alguna recomendación que vos les hagas a los pacientes? Mira, lo que se vio es que la dermatitis atópica empezó a aparecer con mayor frecuencia en las ciudades y no tanto en lo que son el campo y las zonas más rurales, ¿sí? Entonces, se piensa que la polución ambiental, por supuesto, tiene que ver como un factor externo que bueno, afecta o que puede empeorar o que puede ser, digamos, estimular esos genes que ya están preexistentes para que se desarrolle la dermatitis atópica, ¿sí? De hecho, también hay toda una teoría con respecto al microbioma, ¿no? El microbioma que tiene una persona, que son las bacterias saludables que están en la superficie de la piel, en el intestino, que tiene una persona que vive en el campo o que está todo el tiempo en contacto con la naturaleza, con el pelo de los animales, desarrolla una vía de sensibilización normal hacia ciertos productos que no la tiene el que vive en la ciudad y que tiene, digamos, no tiene contacto con todo eso, ¿sí? Claro. Bueno, quizás es difícil de explicar, pero No, digamos... pero se entiende, digamos, de alguna manera repercute en la salud de la piel global, digamos, inclusive global. En aquellas bacterias que nos hacen bien y que al no estar en equilibrio frente a un factor genético que predispone, bueno, lo termina haciendo de desarrollando. gatillo, ¿no? Claro, por eso es importante también, y como respecto a los alimentos, lo que hay que tratar de evitar son las dietas restrictivas. Esto siempre lo aclaro. En etapa de crecimiento. En etapa de crecimiento, no sacar ningún alimento. Si el padre o la madre notan que algún alimento en particular está relacionado con los brotes, en ese caso consultar, ¿sí? Las alergias alimentarias se ven en la mayor cantidad de casos en menores de 5 años de vida, ¿sí? No es algo que uno lo vaya a ver tan común en los adultos, aunque puede haber, pero menos frecuente. Y en nuestro medio, que trabajamos justo con la alergista en este consultorio que te contaba, lo que más vemos es huevo y leche, que son las más predisponentes en niños pequeños, ¿sí? Que bueno, haciendo los estudios pertinentes para poder comprobar que existe esa alergia y reexponiendo al paciente, haciendo un desafío con ese alimento, uno puede hacer el diagnóstico de alergia alimentaria. O sea que tiene que haber una sospecha del adulto responsable que lo lleve a decir, bueno, mira, yo creo que hay una asociación directa entre el brote y este alimento en particular, y ahí se estudia, además hay que comprobarlo, no solamente esa asociación personal. Hay que desafiarlo con el alimento en un ambiente controlado, que eso se hace en un hospital de día de alergia, de pediatría. Y ahí dice, bueno, sí, el paciente es alérgico a tal alimento y se suspende ese alimento particular. Esas listas largas de prohibiciones de alimentos que no puede comer ni frutilla, ni chocolate, ni dulce de leche, ni pescado, ni marisco, esas listas no sirven, no deberían darse, menos en etapa de crecimiento. Importante. Evitar las restricciones alimentarias y estudiar aquel alimento en particular. Nunca suspenderlo por propia cuenta, sino que ir y hacer la consulta, ¿sí? Hacer la consulta y bueno, tener diagnóstico concreto de alergia alimentaria. Así que bueno, salvo esos casos, en los adultos por ahí se ve más alergia al maní o a los frutos secos que pueden estar asociados, no hacemos ninguna restricción alimentaria, nada, o sea, no tendríamos por qué al paciente suspenderle ningún alimento en particular, ¿sí? Bien, bueno, y un poco en línea con esto, ¿no? Después te quiero hacer una pregunta de vitamina D, de la importancia de esta vitamina D, pero en línea con los alimentos, ¿qué opinión te merece un poco, viste que ahora hay como esta cosa de tratamientos caseros, de improvisar? Creo que un poco también parte de la ansiedad por ahí de ese adulto responsable que ya no sabe y que en lugar de confiar o busca alternativas porque no ha encontrado quizás algo, porque siento que también en el fondo
tiene que estar no solamente la palabra, sino la contención, ¿no? Esa mirada de yo te voy a acompañar en este tratamiento, no te preocupes, podemos salir adelante, el paciente va a estar bien. Y entonces empiezan a improvisar. ¿Viste que se ve? Que empiezo a Sí, improvisar, le pongo crema, le pongo, no sé, aloe vera, sí, eso le es muy pongo la planta común. directo. Exacto. Y Eso tratar de evitarlo, evitar colocar cualquier producto que no sea recetado por el médico en la piel, ¿sí? Una vez la piel piensa, bueno, la piel no pasa nada, no, la piel se absorbe, hay cosas que son tóxicas, hay cosas que pueden generar dermatitis de contacto, empeorar las dermatitis atópicas, generar también un contacto erróneo del antígeno donde debería ser procesado, por ejemplo, alimentos en contacto con la piel en forma directa, ¿sí? Para calmar, no sé, la picazón o lo que sea. es un órgano que no está Es un preparado órgano que no para está eso. preparado para eso, se hace una presentación antigénica errónea, o sea, se presenta mal a través de la piel cuando debería hacerse a través del intestino. Entonces tratamos de evitar colocar productos comestibles en contacto con la piel para el tratamiento casero de la dermatitis atópica, ¿sí? Evitar cualquier tipo de aceites de coco, de almendras, de aceite de oliva, Sí. no sé, avena no procesada, avena directo en contacto con la piel, el tema del baño con la avena, la media de la avena, todo eso en una época se usaba mucho, pero hoy se sabe que no está adecuadamente procesada esa molécula, con lo cual puede generar algún problema o reactivar o producir un rebrote de dermatitis, ¿sí? Entonces preferimos utilizar las cremas que están disponibles y las que les van a recomendar el dermatólogo, ¿sí? Lo mismo la aloe vera, que es la planta directo con la piel. Hay cremas con avena que son excelentes, pero son avenas que están procesadas, micronizadas. Están Hay formuladas. cremas formuladas, hay cremas con aloe vera que también se podrían llegar a usar, pero que es una aloe vera de un tipo específico, con una planta de nombre específico, que también se va a procesar de una manera que sea tolerable para la piel. O sea, todo tiene un proceso, ¿sí? Así que bueno, evitar los remedios caseros, eso es fundamental, ¿sí? Para esto y para todas las dermatosis que también se agravan porque el paciente tiene a mano cualquier cosa y se lo coloca, ¿sí? ¿Y hay algún análisis de sangre que sea necesario para diagnosticar la dermatitis atópica? ¿Biopsias son necesarias? Porque eso me parece que también es importante, Sí. ¿no? Que a veces por ahí lo exige el paciente, entonces despejar un poco esta duda. Y en línea con eso, ¿qué pensás de la importancia de la vitamina D? Si hay alguna relación entre el déficit de vitamina D, que se ve mucho en la población hoy por hoy, y el curso de la dermatitis atópica, si necesitas medirlo o no medirlo. Mira, laboratorios en sangre no pedimos nada, ninguno. El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, ¿sí? Es No lo hay que veo. es lo que uno ve, el paciente uno lo ve entrar, los criterios que son el checklist que hacemos los dermatólogos cuando vemos al paciente con dermatitis atópica son todas pautas clínicas, todo lo que vemos en la consulta. No hace falta hacer ningún estudio de laboratorio ni nada, excepto que uno sospeche otra enfermedad. Claro. No me voy a explayar sobre eso, pero No, bueno, no, pero si uno sospecha que el paciente dice, puede ser otra cosa, bueno, ahí empiezo a pedir análisis, ¿sí? Si no, si es dermatitis atópica, uno lo ve y ya sabe que las lesiones están localizadas en ciertos lugares que dicen que están localizadas, y uno ya lo ve al paciente y ya sabe que tiene dermatitis atópica. Cuando pasa esa situación, no hace falta tampoco hacer ninguna biopsia, ¿sí? Claro. Entonces, porque uno ya lo ve al paciente y dice, este paciente tiene dermatitis atópica, no hay ninguna duda, no hace falta hacer ninguna biopsia. Pero si uno tiene alguna duda diagnóstica, que puede pasar, ¿sí? Y uno piensa que el paciente puede tener otras enfermedades, ahí, bueno, puedo recurrir a la biopsia. Es importante cuando hay dudas o cuando el paciente pasó por muchos colegas, muchas colegas y no colegas y opiniones y que, bueno, que hay alguna duda, hacer la biopsia, porque el paciente también necesita un diagnóstico, ¿sí? Y si el diagnóstico no es concreto, no es tan claro, es importante hacerlo para descartar otras cosas que también pueden ser de riesgo para la salud del paciente. Claro. Con respecto a la vitamina D, no hay, digamos, evidencia por el momento de que suplementando la vitamina D mejorara la dermatitis atópica. De hecho, en todas las guías internacionales, por el momento, se abstienen de opinar sobre la vitamina D y el uso de probióticos, ¿sí? Para el tratamiento de la dermatitis atópica. Así es como que no hay recomendación al respecto, no está en contra ni a favor, ¿sí? Porque hay muchos trials, hay muchos ensayos clínicos que están estudiando la relación entre la vitamina D y las distintas enfermedades, que todavía no hay. Probióticos también. Exactamente. Hay ensayos que están ongoing, están siendo Estudiados, realizados, claro. estudiados,
eso significa que se hace seriamente para ver, digamos, qué relación existe exactamente y si hay un mayor beneficio, la relación riesgo-beneficio es adecuada, entonces el paciente sí se podría beneficiar, ¿sí? Sabemos que todos tenemos igual déficit de vitamina D porque distintos motivos, no estamos suficientemente expuestos al sol, que es también a la vez un arma de doble filo, claro. ¿Sí? Como dermatólogos sabemos que también predispone al cáncer de piel. Entonces, bueno, no está mal dosar la vitamina D si uno tiene sospecha de que el paciente puede tener un déficit por su vida, su rutina, sus hábitos, ¿sí? Claro. Entonces, en ese caso, si uno piensa que el paciente puede tener ese déficit, bueno, suplementarlo es una buena opción. Y de hecho, en muchos países ya a las mujeres adultas mayores de 50, 60 años ni se le dosa la vitamina D. Se le da tratamiento directo. Se le da directo, sí. Porque se asume que hay el 90% de la población y que de no estar deficitaria igual lo va a tener en el límite. Exacto. Con lo cual no le va a venir difícil mal. generar una hipervitaminosis. Exacto, entonces eso también lo hablamos mucho también en el hospital con los pacientes que vienen pidiendo este dosaje, claro. Y bueno, porque bueno, hay mucha, digamos, información en las redes, en distintos lugares donde el paciente consulta, ¿sí? Donde hablan mucho de la vitamina D y es un tema que está muy a flor de piel, sí, y que todo el mundo está comentando. Pero bueno, lo que dicen las guías internacionales, la guía europea, que sobre todo es la que más utilizamos, que está hecha con metodología GRADE, que lo que justamente busca es evidencia, claro. Todavía no se puede recomendar, ni hay una relación todavía que se pueda demostrar. Pero bueno, está en estudio, así que prontamente sabremos qué pasa, ¿sí? Creo que todo es alentador, que el futuro es alentador, sí. Que la medicina nos está proveyendo de un montón de herramientas para poder terminar ayudando, así que te agradezco mucho, Vale, por haber venido, por este mensaje tan entusiasta para los pacientes que conviven con esta enfermedad y que, bueno, que tienen un pronóstico más aceptable, ¿no? Exacto, que no sí. se desanimen. Que no se desanimen porque hay tratamientos para todas las severidades, hay un montón de tratamientos nuevos, se van a venir muchos más tratamientos nuevos que son más seguros, que son más eficaces, porque hay muchos ensayos clínicos atrás de estos nuevos medicamentos y que, bueno, que si no responden a los tratamientos convencionales, hay cosas nuevas que se pueden utilizar. Gracias, Vale. Bueno. Gracias. Nos vemos en la próxima.